Bueno, buenas tardes. Esta es la clase de testamento y en este pequeño video mi intención es transmitirles las nociones principales sobre el instrumento que se llama testamento y sobre el llamamiento, o sea, la vocación que nace de ese instrumento que se llama testamento. El- la sucesión testamentaria en realidad se encuadra en el marco de una situación completamente peculiar, que es un cierto reconocimiento que el derecho hace de la trascendencia de una voluntad que ya no tiene sujeto. Es decir, mientras que todas las veces que el derecho le da efectos jurígenos, es decir, que le hacen hacer consecuencias a una voluntad declarada, esa voluntad inhiere en un sujeto que está vivo, y el que yo pudiera preguntarle qué es lo que pensó cuando dijo tal o cual cosa, en la hipótesis del testamento, la voluntad esa es autónoma, de alguna manera se separa de su portador originario y trasciende su propia existencia para tener una existencia autónoma más allá de su muerte. Es fascinante el derecho sucesorio. Bueno, entonces, esa trascendencia que el derecho reconoce es algo del causante, algo de la persona que se murió, algo a lo que el derecho todavía le da validez. Y no solamente le da validez, sino que provoca, a partir de esa voluntad manifestada bajo determinadas condiciones de forma, provoca que esa voluntad haga nacer un llamamiento, es decir, convoque a los herederos que surgen del testamento a la sucesión para recibir el contenido de la herencia en la proporción en que corresponde a que haya designado el causante. Entonces, básicamente es un poco como si el derecho fuera una suerte de medium, ¿no? Es decir, que el derecho convoca, se sienta a la mesa con un montón de personas que están llamadas a la misma situación, y ese sentarse a la mesa termina provocando que el espíritu del muerto venga de alguna manera a través de su voluntad significada bajo las formalidades previstas por la ley, y que esa voluntad así manifestada entonces tenga efectos jurígenos, es decir, hagan hacer ese llamamiento que está expresado ahí. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos, como ustedes ya lo recuerdan, nosotros teníamos sucesiones parte general, que ya terminamos. Las clases anteriores vimos sucesión intestada, que es... Nosotros tenemos sucesiones parte general, en donde vemos la apertura de la sucesión, la aceptación, la renuncia, el derecho de opción. Después vemos la indivisión y vemos todas las cuestiones que tienen que ver con eh, la posibilidad de cesión de la herencia, las acciones de petición de herencia, la responsabilidad de herederos y legatarios, en fin. Eso es lo que nosotros llamamos sucesiones parte general. Ahora empezamos parte especial. Las clases anteriores nosotros estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con la sucesión intestada. Ustedes se acuerdan, los órdenes sucesorios, la porción legítima. Y después de eso vimos también eh, ejercicios. Y ahora vemos otra de las partes, la segunda parte de sucesiones parte especial, que es la sucesión testamentaria. Es decir, que estamos en sucesiones parte especial, hacia arriba, flecha hacia arriba va sucesión intestada, es decir, sucesión que tiene un llamamiento de tipo legal, y ahora flecha hacia abajo, el llamamiento testamentario de la sucesión. El artículo 2466 dice que la ley que rige la validez del testamento, su validez o nulidad es por la ley vigente al momento de la muerte del testador. Esa es la validez según el tiempo. El resto igual lo van a ver luego en la parte, lo están viendo simultáneamente, probablemente lo van a ver luego en derecho internacional privado. Bueno, ¿cuáles son las peculiaridades y los principios del llamamiento testamentario que lo diferencian de otros tipos de llamamiento? Básicamente, los principios que rigen el derecho testamentario son cuatro, que tienen que ver con los caracteres del derecho testamentario y que ustedes van a poder seguir en el cuadernillo, ¿no? El primero de todos es que el testamento es un acto que está asignado por la formalidad. Ustedes piensen que es el último recuerdo o la última reliquia, si ustedes quieren, que nos queda del causante, con lo cual es lógico que el derecho, para tratar de salvaguardarla y estar seguro de que efectivamente es la voluntad del causante, imponga determinadas formalidades al acto que tengan carácter solemne. Vale decir que si esas solemnidades no acompañan al acto, ese acto no tiene fuerza, carece de fuerza ejecutoria. El segundo principio es el principio de hermenéutica cerrada. Eso es porque lo que decíamos al principio,
esa voluntad que está significada en el testamento tiene un portador que ya no existe, y al que el derecho le está dando trascendencia. Yo no tengo a quién ir a preguntarle, es decir, no tengo persona externa, exógena a la que referirme para recomponer el significado de una voluntad expresada por una persona que ya no está. Por consecuencia, no puedo probar ni puedo interpretar el contenido del testamento por prueba externa o exógena, digamos, para su interpretación. Es decir, yo tengo que interpretar el testamento de acuerdo con lo que el testamento dice como cuerpo, como un cuerpo jurídico, y no podría probarlo, por ejemplo, trayendo testigos o trayendo una prueba que diga, no, bueno, en realidad él le quería dejar a la sobrina o lo que sea. Todo eso en el derecho testamentario no sirve, que nos podría servir para otras declaraciones de voluntad, no sirve para esta. Eso es el principio de prueba cerrada. La única prueba admisible para validar el contenido del testamento es la prueba que surge del testamento mismo. El principio de revocabilidad testamentaria tiene que ver con que el testamento es la última voluntad del causante. ¿Cómo es la última voluntad del causante? No es de ninguna manera admisible que digamos, una voluntad anterior a la última tenga valor por sobre la última. En realidad, la última voluntad revoca el antecedente en la medida en que se opuesta, es decir, en la medida en que de alguna manera tenga un contenido novedoso respecto del antecedente. En la medida en que no la contradiga, puede llegar a ser complementaria. Lo cierto es que la última voluntad significa que lo último que quiso decir el causante es lo que es verdaderamente valedero. Van a ver que la última voluntad es enormemente trascendente para el derecho. La actualidad, digamos, la mayor vecindad de la declaración de la voluntad al momento de la muerte es de enorme trascendencia para el derecho, y el derecho resguarda esa cercanía de la manifestación de la voluntad con la muerte, estableciendo determinadas revocaciones automáticas, por ejemplo, por nuevo matrimonio, cuando las circunstancias que suceden en la vida del causante son enormemente relevantes y provocan una nueva configuración de los hechos que es radical. Como decía, un ejemplo es la persona se vuelve a casar. Pero también el derecho asigna significaciones a los actos que el causante realiza en vida que puedan implicar implícitamente una derogación de la voluntad expresada. Por ejemplo, si el causante vende, ya lo van a ver ustedes cuando vean la ineficacia de las cláusulas testamentarias, si el causante vende un bien que estaba en realidad previsto para asignado un legado a una determinada porción, lo cierto es que ese acto de transmisión de ese bien equivale a una derogación de esa voluntad ahí expresada, que en realidad es una cláusula interpretativa ex lege, es decir, que es lo que el legislador interpreta y hace prevalecer para recomponer la voluntad del causante y para estarse a la última voluntad querida y no la manifestada con anterioridad. Entonces, básicamente, ese principio significa que el testamento puede revocarse tantas veces como yo quiera hasta el momento de mi muerte. Es decir, la cara inversa de lo que acabo de decir significa que puede revocarse tantas veces como yo quiera hasta el momento de mi muerte, que es lo único definitivo que existe en nuestra vida. Es decir, todo lo demás lo podemos deshacer. Lo único que no podemos deshacer es el evento de la muerte y las consecuencias que provoca, que son irrevocables, ¿no? Bueno, y por último, el principio de prohibición de pactos testamentarios y testamentos conjuntos, que en realidad tiene que ver con otro principio mucho más importante, que es el principio de libertad de testar. El principio de libertad de testar está resguardado, entre otras condiciones, por la prohibición de pactos testamentarios y testamentos conjuntos que de alguna manera podrían, digamos, encoger el ámbito de libre voluntad del causante, por decirlo de alguna manera. Si yo hago un testamento conjunto, puede ser que me vea condicionado en mi libertad de testar por lo que testa la otra parte que está testando conmigo. También los pactos testamentarios suponen de alguna manera una violación del principio de la libertad de testar, porque un pacto testamentario en última instancia puede significar que me vea condicionado por voluntades externas a la mía. La excepción obviamente son los pactos del 1010, ¿no es cierto?, que tienen un principio
en el artículo 1010 del Código Civil y Comercial, que prevé la posibilidad de realizar pactos testamentarios aún antes de producida la muerte del causante y aún sin la presencia del causante para proteger la empresa. Es una curiosidad muy notable en nuestro derecho, es una anomalía, si se quiere, que bueno, es una excepción a esta regla general de que en principio no se admiten pactos testamentarios. Las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas mediante las solemnidades legales. Ese acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. ¿Qué disposiciones extrapatrimoniales puede contener el derecho sucesorio? En realidad, como ustedes imaginan, en virtud de la plasmación decimonónica de nuestro derecho, que en ese sentido todavía conserva en alguna medida el nuevo Código Civil y Comercial, el contenido esencial de las cláusulas testamentarias casi siempre es de naturaleza patrimonial. Entonces, ustedes van a ver que la institución de herederos, la institución de cláusulas genéricas, por ejemplo, a los parientes, a los pobres, al alma, que es algo que tal vez vale la pena mencionar un minutito, la institución a favor de simples asociaciones, que incluso pueden ser creadas en virtud del testamento, puede disponer legados, puede disponer de las sustituciones que están permitidas, ¿no? Por ejemplo, el fideicomiso testamentario en la medida de su permisibilidad en el Código Civil y Comercial. Todo eso supone disposición de cláusulas de naturaleza testamentaria. También se puede hacer una partición por el ascendiente, en donde yo asigno determinados bienes a mis descendientes en el testamento, respetando las porciones legítimas que correspondan. Pero una palabra sobre la institución al alma. La institución al alma es una cláusula de naturaleza patrimonial, pero de toda singularidad. Por ejemplo, la que hizo Manuel de Falla. Manuel de Falla, el compositor español que murió en Córdoba, y la casa todavía se puede visitar. Él había hecho una institución al alma, que consiste en dejar una cifra de dinero asignada para que la comunidad religiosa a la que se pertenece, en este caso la Iglesia Católica, rece misas en favor de esa persona o rece oraciones en favor de esa persona después de su muerte. En realidad, estrictamente es una suerte de legado que se deja, ¿no? Pero ese legado tiene una funcionalidad que es trascendente, que es la salvación del alma y de alguna manera la purgación de pecados o de digamos, cosas que uno crea que tiene que purificar después de la muerte, sobre la base de una idea también de trascendencia que el Código Civil y Comercial positivo, legislación positiva argentina, está recogiendo. Es decir, en ese sentido, si ustedes quieren, está tutelado en ese tipo de disposiciones que, si bien son de naturaleza patrimonial, respetan también el derecho a la libertad de conciencia y religión expresado en la pluralidad de cultos que existen y están reconocidos en nuestro país. Decíamos que el derecho sucesorio hoy en día tiende a la extrapatrimonialización, y eso lo vemos porque es posible hacer no solamente los testamentos vitales, que tienen que ver con muchas veces con tratamientos relativos a la muerte, sino también incorporar en el ámbito de un testamento disposiciones relativas a la propia sepultura. No solamente eso, también un testamento puede incorporar una cláusula que tiene también una anomalía, una peculiaridad completamente sorprendente, que es el reconocimiento de hijos. Yo puedo reconocer un hijo por testamento, pero ese reconocimiento de hijos por testamento va a ser válido desde el momento mismo, es decir, va a tener efectos no sujetos a la producción de la muerte del causante, al efecto, digamos, que es el punto, digamos, central de convergencia de efectos, que disparador de efectos del derecho sucesorio, que es la producción de la muerte del causante, que abre la sucesión y en realidad pone en funcionamiento toda la maquinaria del derecho sucesorio. En el caso del reconocimiento de hijos, el solo hecho de la formulación desde el mismo momento en que se produce en el testamento tiene efectos jurídicos por sí misma. Entonces, ese reconocimiento puede ser ejecutable del momento mismo que se hace, siempre y cuando obviamente la persona interesada tome conocimiento de que el testador hizo ese reconocimiento. Se puede nombrar tutores y curadores, se puede hacer disposiciones respecto de órganos o tejidos, por ejemplo, que el propio cuerpo sea dado a la ciencia, a alguna facultad determinada para que se hagan determinadas investigaciones, o que se pueda disponer del propio cuerpo para
hacer donaciones de órganos, que hoy en día, como ustedes saben, se regulan por otros canales a través de la ley Justina, y puede haber también otras grandes disposiciones y otras disposiciones y recomendaciones que, si bien no son objeto del derecho sucesorio, son muy comunes en los testamentos, ¿no? Y tenemos para reírnos, hay muchas disposiciones muy graciosas que a lo mejor hacen ejemplo en la literatura, pero nuestros grandes próceres tenían, digamos, disposiciones que al momento de la muerte podían ser relevantes, como por ejemplo confesar que se pertenecía al culto cristiano, o por ejemplo reconocerse fiel a la patria, o algunas otras disposiciones de ese tipo que venían a colocar a la persona de cara a su muerte en una determinada posición y expresar determinados principios y valores que también implicaban una transmisión de tipo sucesorio que esa persona quería hacer llegar a las generaciones que lo sucedían, o a sus herederos, o a su familia, o quienes pudieran leer ese testamento. De modo que el testamento también puede contener este tipo de disposiciones que, si bien no provocan efectos jurídicos, son parte de la mecánica maravillosa de la transmisión de una generación a la otra de un determinado contenido patrimonial o extrapatrimonial. En cuanto a la capacidad para atestar, el derecho es claro, solamente se puede testar a partir de alcanzada la mayoría de edad. Esto ha suscitado un sinfín de discusiones respecto de la autonomía progresiva y de las cuestiones relativas a las restricciones a la capacidad. Ustedes saben que si una persona tiene restricción a la capacidad, hoy en día, como la capacidad se presume y es el principio general, la restricción para atestar tiene que ser explícita, de modo que es previsible que el derecho sucesorio conozca más casos en los cuales se plantee la nulidad ex post del testamento hecho, dado que a lo mejor digamos la plena capacidad de testar no existía al momento de realizar el testamento. Es el artículo 2464 el que establece que solo las personas mayores de edad al momento de la celebración del acto, es decir, del testamento, son quienes son capaces de testar. Lo que sigue es objeto de la clase de la doctora Pastore del día de mañana, y básicamente o cuando les toque esta temática, si no con ella, con otra persona, pienso que es ella, pero veremos. Lo cierto es que el objeto de la clase de mañana tiene que ver con las formas testamentarias, pero simplemente para anticiparlo y para que lo tengamos en la cabeza, hay que distinguir formas de formalidades. Es decir, las formas en que puede hacerse el testamento son las reconocidas en el derecho argentino, que básicamente son testamento hológrafo y testamento por acto público. Cada una de estas dos formas de testar, que son testamento por acto público, testamento hológrafo, tiene sus propias solemnidades que le son propias y que hacen a la validez del acto jurídico otorgado. Entonces, este es objeto de la clase que sigue. Aquí dejamos esta temática y bueno, básicamente el punto de partida de este último segmento de la materia, es decir, del último tramo del derecho sucesorio. Ya recorrimos prácticamente 2/3 de esta materia, que son una primera mitad gigantesca, que es la que tiene que ver con, o un primer tercio gigantesco, que es el que tiene que ver con la parte especial de la materia, y un segundo tercio más chiquitito, que es el que tiene que ver con la sucesión intestada. Hoy empezamos con testamento, y el testamento tiene todas estas peculiaridades que tienen que ver con esta condición esencial, muy limitada en el derecho argentino, que es la posibilidad de que una persona pueda disponer de sus propios bienes patrimoniales y extrapatrimoniales más allá de su vida, y que el derecho respete esa trascendencia de esa voluntad e incluso le dé efectos jurídicos bajo determinadas condiciones para que esa voluntad impere sobre los vivos. Y esa forma de imperar de la voluntad entre los vivos es lo que nosotros nombramos, lo que se nombra en general en el derecho comparado como el imperio de la mano muerta, es decir, que el muerto, desde su tumba, aunque ya no está, sigue decidiendo sobre el destino de los vivos porque el derecho así lo permite.